más grande. Claro, bueno, estábamos justo hablando del burro de arranque de los motores del auto, ¿no? Como uno con una llave que va a pasar muy poca corriente, porque si tiene que pasar la corriente del burro, se prende fuego el contacto de la llave, ¿sí? En ese momento pueden llegar a pasar 40, 50 amperes, tranquilamente. Entonces, para evitar eso, que pase por ahí esa corriente, lo que se hace es con la llave, acciona a la bobinita, a la bobina de un buen contactor, ¿sí? Del automático, como se le llame, y eso hace accionar a los contactos que van a pegar, que eso sí se la bancan a esa corriente, para que prendan al burro. Entonces uno, acá con la llavecita están pasando muy poquita corriente y no le pasa nada a ese circuito. Y así evita que se le prenda fuego el tambor de los autos, ¿sí? Ese es un muy buen ejemplo para lo que se usa. Bueno, volvemos. Volvemos. Esperen que, no sé dónde estoy. Ahí. ¿Ahí se ve, no? No, Compartiendo convertir grabación. cualquier cosa. A ver ahí. ¿Ahí sí? A ver Ahora si. sí. Perfecto, ahí está. Ahora sí volvimos. Bueno, nos hemos quedado acá en relés de mercurio. Bueno, nada, este es un tipo de relé por ahí que, qué sé yo, en algún lado quizás se lo encuentren. Acá adentro lo que tiene es mercurio permanentemente, porque como les decía antes, un problema bastante importante en los relés muchas veces, sobre todo los de potencia alta y en continua, los de continua, en esos pasa más todavía, el chispazo que pega cuando abre o cierra un contacto hace que se desgasten, ¿sí? Y que se carbonicen y demás, lo cual es un problema, ¿sí? Todo lo que sea en continua, el chispazo es mucho más grande y generalmente las cámaras de apagado de chispazos tienen que ser, se lo van a encontrar que es un mastodonte más grande. Lo mismo pasa con las térmicas de continua, ¿sí? Eh, que vienen, por ejemplo, no sé, para sistemas fotovoltaicos. Entonces, nada, tengan en cuenta eso. El chispazo en continua, cuando cierra o abre un circuito, es más grande, porque está en continua, es permanente. En alterna, como va y viene, en un momento pasa por el cero, entonces el chispazo se hace más chiquitito. ¿Sí? Por eso ese tipo de relé se lo puede llegar a encontrar en alguno de esos circuitos. Bueno, ahora sí, pasamos al contactor, que igual ya estuvimos charlando. ¿Sí? Nada, miren, acá lo que les dice, aparte de lo que ya estuvimos charlando antes, les agrego esto, que su accionamiento puede ser del tipo mecánico, neumático, etc. ¿Sí? Eh, Neumático, bueno, obviamente lo que hace es mueve electroneumático, ¿sí? En muchos casos. Esto trabaja con electricidad que mueve algo neumático, neumáticos con aire. ¿Sí? Pero bueno, en fin, no nos vayamos tanto porque el uso que se puede encontrar acá es un millón de cosas para contactor, pero arranquemos primero con algo bien eléctrico. ¿Bien? Algo bien eléctrico. Bueno, acá tienen otro tipo de contactores. Acá se van a encontrar con esta parte mecánica, ¿sí? Que son los contactos. ¿Sí? Cuando la bobina se accionó, miren, acá los contactos de la bobina están abajo. ¿Sí? Primer dato curioso, distinto al otro. Cuando se accionan, acá van a ver que esto se baja, se chupa, ¡tuc! Y se pega. Se mete para adentro. Se va para adentro, ¿sí? Exactamente. También lo pueden accionar ustedes mecánicamente. Ustedes le apoyan algo acá y lo accionan. A veces viene muy bien tener este tipo de contactores porque prueban a ver si realmente los contactos de acá no están sulfatados, están funcionando, tienen continuidad. ¿Sí? Entonces, bueno, van, tac, pegan y se fijan. ¿Bien? Eso por un lado que les puede llegar a ser muy útil, o al revés, cuando quieren probar el circuito de control y no quieren ponerle todavía la potencia, porque la potencia es muy alta y no quieren estar jugando con que prenda o apague un motor, por ejemplo, ¿sí? Desconectan todo y ven si acá se chupan o no se chupan los contactos. Entonces, tiene esa doble finalidad, digámoslo. ¿Sí? ¿Puede pasar que se quede pegado eso? Sí, a veces, a ver, se queda pegado porque la bobina puede estar accionada y no despegó nunca, porque falló algo en la parte mecánica, ¿sí? Están los resortes que se jorobaron, porque se trabó algo, ¿bien? Entonces sí, sí, puede pasar de todo. ¿Y Y está vos bueno lo también que podés se vea. despegar? ¿Cómo? ¿Vos lo podés despegar cuando pasa eso? En caso de que pase eso. Depende porque se hayan clavado.
Si está pegado por la bobina, olvídate. No lo vas a poder despegar. Si están trabados porque hay una cuestión mecánica, capaz que le das un golpecito, tac, tac, y se destraban. Pero te aviso, o sea, ya te está avisando que hay algo que anda mal. Claro, Mecánicamente sí. hay que cambiarlo, ¿sí? Uno lo puede zafar y le sirve para saber eso, que quizás es mecánico el problema. Bueno, así se lo reconoce, ¿sí? Al contactor. Se lo reconoce con la letra KM. ¿Bien? Lo que dice que tiene 3 contactos abiertos principales, son más robustos que los restantes, siendo este uno normal abierto y otro cerrado. Era un poquito lo que yo les comentaba acá. Contactos de potencia, ¿sí? Que son donde van a ir la potencia, y al ladito un NO, que es normal open, que es normalmente abierto, que es para un contacto auxiliar. ¿Sí? Y después vienen acá arriba también un modulito que muchas veces uno le puede agregar otros contactos auxiliares. Solo contactos auxiliares, no de potencia. El auxiliar es igual que el de potencia, pero más chiquitito, o sea, resisten por ahí menos corriente. ¿Sí? Y como les decía, se utiliza para el circuito de control. ¿Bien? Bueno, el contactor auxiliar KA1 actúa de maniobra y tiene varios contactos NC y NA, normal cerrado y normal abierto. Esta sigla acá está en español, pero en inglés se lo van a encontrar como NO. Y en inglés también se lo encuentran como NC, al normal cerrado, porque es normal closed. Justo de la casualidad que cerrado en español y cerrado en inglés, los dos arrancan con C. ¿Sí? Pero el NA, lo más probable es que se lo encuentren como NO, normal open. Bueno, estructura de contactor, nada, lo mismo. O sea, cambia un poco cómo puede estar conformado, pero el principio básico es el mismo. Si lo abren se van a encontrar con esto. ¿Sí? Bobina, núcleo, resortín, contactos. ¿Sí? Acá tienen un abierto. ¿Sí? Esto, boom, mueve y acciona. Cuando despega, el resorte los vuelve a tirar para arriba. Bien. Le explico un poquito. Le explico un poquitito. Acá está. Acá tiene un dibujito, ¿sí? Miren, acá está bueno, que nos vayamos interiorizando un poco. Acá tienen la bobina, A1 y A2, ¿sí? Fíjense, L1, L2 y L3, normalmente abiertos, son estos contactos, ¿ven? Cuando la bobina no se acciona, está abierto. Este es un contacto auxiliar, que ya se lo reconoce como 13 y 14 del otro lado, y está abierto. Y este contacto es un contacto normalmente cerrado. ¿Bien? Entonces, este es al revés. Cuando la bobina está desenergizada, el contacto este está cerrado. Cuando yo, pum, acciono, este se abre. Bueno, y acá tienen un circuito, que es el circuito más común, o no sé si el más común, pero es muy común, que obviamente en ICB, y que todavía no lo vamos a ver, pero es el circuito de estrella-triángulo, arranque un motor estrella-triángulo. Acá tienen varios elementos. Por empezar, tienen 3 tipos de contactores, o sea, 3 contactores, y después lo vamos a ver, más tranquilo. Y este es el circuito de control. Fíjense que por acá se hace un circuito de control y por acá se hace un circuito de potencia. El de potencia es el más sencillo, no, generalmente es el más sencillo. El de control es donde muchas veces se complica un poco más la situación para pensarlo. ¿Bien? Bueno, un poquito habla de las ventajas acá del contactor, poder de controlar grandes corrientes activadas por corrientes pequeñas, es lo que hablábamos antes. Funcionar en régimen permanente o intermitente y servir de mando a distancia cuando utilizan conductores de pequeña sección. Esa es otra, porque yo, a ver, con un cablecito muy finito, llego hasta la bobina, ¿sí? En largas distancias, por ejemplo, no me tengo que llevar un cable de 6 milímetros. A ver, un ejemplo. Tengo la línea, no sé, tengo la línea, el tablero y el motor cerquita, pero yo quiero accionar el motor desde la otra punta de la casa. Si yo lo quiero accionar directamente, sin contactor, con la llave, me tengo que ir con cables, que no sé, de 4 milímetros, supónganse cuadrado, y volver con cables de 4 milímetros. Sin embargo, con un contactor, yo me llevo, dejo el contactor ahí, conecto el circuito de potencia acá, y los cablecitos que me llevo son cablecitos finitos que van a accionar a la bobina. ¿Sí? Ahí tienen otra utilización. Entonces, con grandes distancias y cables chiquititos puedo accionar un motor de gran potencia. ¿Bien? ¿Sí?
Y con eso se puede hacer, poner en un automático de una bomba de agua. Vos lo podés Señor, poner manual. sí señor, que son los circuitos que vamos a ver ahora, ¿sí? Esperen que bajo un poquito de calefactor que me estoy prendiendo fuego. Ahí está. A punto del desmayo estaba. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Los circuitos esos, a ver cómo nos van. Habíamos visto con ustedes circuitos de... ¿El circuito combinado? Creo que no, ¿no? ¿Sí? Circuito combinado estuvimos viendo. Sí. ¿Estuvimos viendo? Bueno, yo se los voy a recordar por las dudas, ¿sí? Acá ven el Crocodile. Sí. Bueno, genial. Vamos a recordarlo porque siempre viene bien, sobre todo para este tema, tenerlo bastante en cuenta, ¿sí? Bueno, lo primero que voy a armar es una línea. Esperen que acá le agrego View, acá Zoom por 2 y opciones que sean materiales indestructibles. Bien, esto por un lado. Vamos a ponerle acá 0 voltio, ¿sí? O sea, vamos a armar la línea de corriente alterna. Bien, copio acá y pego por acá. Entonces, acá estiro y acá estiro también, y ahí tengo las dos líneas, ¿sí? Esto en vez de 9 voltios vamos a ponerle 220 voltios. Bien, y vamos a colocarle ahora un interruptor, ¿sí? De este tipo de interruptor, ¿sí? Fíjense, este es un interruptor de 3 vías, ¿bien? Que se utiliza mucho para hacer circuitos combinados. Y se los muestro ahora porque en el relé y en el contactor son este tipo de circuitos de contactos los que tienen. Entonces se los muestro acá y después van a ver que se deduce muy fácilmente. Bueno, si yo tengo una lamparita, muchachada, ¿sí? Tengo una lamparita por acá. ¿Cómo conecto esta lamparita de manera combinada? O sea, ¿a qué me refiero? Que yo quiero prender y apagar de acá, prender y apagar de acá la lamparita, o prender de acá y apagar de acá, apagar de acá, prender de acá, en fin, cualquier combinación posible. Esto es típico de una habitación o una escalera, que uno está arriba y el otro está abajo, pero la quiero prender abajo y apagar arriba. Bueno, ¿cómo se hace este circuito? ¿Se acuerdan? Sí, justo ayer con Adrián lo repasamos eso. Ah, bueno, dale. ¿Cómo lo hacemos, Cristian? Y hacer puente entre, entre los dos interruptores, el foquito ponerle al neutro, Sí. un interruptor va al retorno y el otro va a la fase. Bueno, perfecto. A ver si es así como me lo está diciendo. Este interruptor va acá al retorno, ¿sí? Este lo mando a fase. ¿Sí? Directamente. Acá la otra punta del coso siempre a neutro. El neutro siempre va directo a cualquier carga. Y entre sí los conecto directamente. Tuc, tuc. Y ahí me queda espectacular. Bueno, vamos a ver si funciona. Prendo de acá, genial. Apago de acá, un lujo. Prendo de acá, apago de acá. Bien, prendo acá, apago acá, prendo y apago, ¿sí? O sea, todas las combinaciones posibles están hechas con este circuito de esta manera. ¿Bien? Circuito combinado, por si alguno no se acordaba o lo tenía un poco fuera de serie. Bueno, yo ahora lo quiero mostrar con esto mismo, porque esto es... así son los contactos de una bobina. ¿Bien? O de un relé, mejor dicho, no de una bobina, perdón, de un relé. Cuando se acciona, este accionamiento, ¿sí? El contacto pasa de estar normalmente cerrado, este caso, a abierto, ¿sí? Y este pasó de estar normalmente abierto ahora a estar cerrado. Esto es lo que hace lo mismo la bobina. O sea, esta parte que yo estoy apretando acá la tecla, lo haría la bobina cuando se magnetiza, cuando se energiza, mejor dicho, y hace lo otro cuando se desenergiza. ¿Sí? Es el mismo principio, nada más que yo acá le puse una bobina en el relé, ¿no? Le pondría una bobina, un resortito, y acá accionaría tic, tic. ¿Bien? Y acá me quedan los contactos de potencia. Ahora bien, teniendo en cuenta un poquito esto, ¿sí? ¿Vieron el circuito automático del tanque ya con Adrián? No. No. Bueno, ¿lo conocen al circuito ese? Sí. Bueno, vamos a ver qué sale.
A ver, tengo el motor por acá, ¿sí? Tengo un hermoso motor por acá que es el motor del tanque de agua. Bien. Bonito, color verde. ¿Viste? Es verde, ¿viste? Muy lindo, muy lindo. Es muy, muy simpático es el Crocodile. Y tengo, esperen que esto se lo voy a borrar. Y tengo que accionarlo al motor con el automático del tanque. ¿Cómo hago para accionar esto con el automático de un tanque? Bueno, lo primero que les digo que el automático del tanque también es una cosa así. ¿Sí? El automático del tanque tiene un contacto, que es el contacto común, ¿sí? Y después tiene un normal cerrado y un normal abierto. Yo ahora después que hagamos este circuito le explico por qué es un normal cerrado y un normal abierto. ¿Bien? Pensemos un poquito cómo accionaríamos esto, suponiendo que este que estoy acá es el automático del tanque, ¿sí? Que cuando bajó hace así y cuando subió hace así. ¿Bien? Entonces, bueno, punto número 1. Lo conecto al neutro, ¿sí? Al motor. Punto número 2. El común lo voy a conectar también directamente al motor. ¿Sí? El retorno sería con el común del circuito. Y si así estaría, habíamos dicho abajo, ¿no? El automático del tanque. ¿Qué nos está queriendo decir el automático del tanque cuando está así, abajo? ¿Por qué está abajo? Vacío. ¿Cómo? Que está vacío. Que está vacío. Entonces acá debería accionar, ¿no? Claro. Sí. Bueno, genial. Entonces, si acá tiene que accionar, se lo voy a conectar a ese contacto para que justamente cuando esté vacío, accione. ¿Sí? Y, ¿Este programa tiene térmica y eso? ¿cómo? ¿El programa tiene térmica? Si tiene térmica, sí, acá tiene, mirá. Son switch, ¿bien? Accionan como una térmica. No sé por qué lo querías preguntar, no sé quién me lo preguntó, perdón. Yo. Yo, ¿quién? Cristian. Sí. ¿Por qué querías saber si tenía una térmica? Pues si no hay otro programa para eso. Para ponerlo. Ah, bueno, sí, en este caso uno podría poner una térmica acá, pero el mejor programa para hacer eso con esto que le estoy mostrando acá, lo que pasa es que este es más pedagógico, digamos, es el KDesimu, que después se los voy a mostrar también. ¿Sí? Pasa que ahí ya me meto con la simbología, y si todavía no entendieron bien el circuito, y ya estoy con la simbología, después se le va a armar un despelote. ¿Bien? Así que nada, en principio lo vemos de esta manera, ¿les parece? Suponemos acá que esto es el flotante del motor. Bueno, y ahí tiene un automático, ni más ni menos. ¿Sí? Ni más ni menos que un automático. ¿Qué pasa si yo a este automático del tanque, aparte, le quiero agregar algo manual? O sea, quiero venir con una llave que para un lado me conecte manualmente y para el otro lado me diga que quiero ponerlo de forma automática, perdón. ¿Se entendió lo que dije? O sea, yo lo aprieto por un lado, digo, bueno, acá está manual. Lo pongo para el otro y me queda automático. Tiene que ¿Cómo tener lo una harías? llave de 3 puntos. ¿Cómo? Una llave de 3 puntos. Lo mismo, ¿sí? Acá pondría una llave con 3 puntos. Pucha, borré. Bueno, vamos de vuelta. Una llave con 3 puntos. ¿Sí? Y acá fíjense que la misma llave que usaba para hacer una combinatoria, ahora la voy a utilizar para esto. Miren, cuando esté acá, quiero que esté automático. Genial, entonces me voy acá. Esto recuerden que es el automático del tanque. Se los voy a agregar acá por las dudas porque quizás después se confundan, ¿sí? Entonces esto es automático tanque. Bien. Entonces vienen por acá, ¿sí? Llega la fase, fíjense que la manda por acá y va al automático del tanque que lo haría accionar cuando bajó. Cuando subió, quedó desconectado, ¿sí? ¿Y cómo le hago la parte manual? ¿Cómo hago que esto se prenda cuando yo acciono acá? Quiero que se habilite el motor. Puente calculable. Salgo de acá, miren, ¿ven? Y puenteo y me voy hasta acá. ¿Sí? O puenteo mejor, esperen que se los voy a puentear un poquito mejor.
voy hasta acá y lo uno con este otro borne, ¿sí? O de alguna manera, bueno, acá no me deja, por eso era, ahí, porque no me dejaba en otro punto. Bueno, tengo que puentearlo de alguna manera al automático del tanque y que vaya directamente al motor. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí lo habilité automático. Solo va a prender cuando esté prendido el automático del tanque. Y si lo quiero poner manual, bueno, lo pongo directamente manual y por más que el automático del tanque me diga, che, ya estoy lleno, esto queda prendido. ¿Bien? Bueno. Todo esto para ir introduciéndolo en la manera real y bajo norma que se debería hacer un automático del tanque. ¿Bien? Pero en principio para que tengan una idea de cómo podemos armar diferentes circuitos o un circuito, ¿sí? Haciéndolo así. A ver, ¿qué pasa con este circuito? Esto está bien, eléctricamente, funciona, ¿sí? No hay problema. De hecho, antiguamente también se han hecho así las varias conexiones del automático del tanque, pero, tiene que pensar que este bicharraquito que va a estar acá, que es el flotante, es el automático, está siempre sumergido en agua. Entonces, acá volvemos a algo que nos dice la norma, no sé si recuerdan. ¿Qué nos decía la norma sobre algo que está sumergido permanentemente en agua? Tiene que ser de bajo voltaje, ¿no? De muy baja tensión, ¿sí? Muy baja tensión. Principalmente 12 voltios cuando va a estar permanentemente sumergido. Porque puede ocurrir el caso en el cual esto se rompa o de alguna manera entre en contacto la tensión, ¿sí? Con el agua, ni más ni menos, que el agua de por sí no es conductora, pero las sales que tiene el agua sí lo es. Entonces hace conductora y podemos quedarnos electrocutados por el agua, ¿sí? A través del agua. Entonces uno abre la canilla o va a tocar la canilla y ¡bum! De golpe se encuentra con un patadón de la corriente. ¿Bien? Ayer estaba viendo un video de eso. ¿De ese tipo de cosas? Sí, un electricista que le estaba enseñando a los alumnos, ponía un vaso con agua y tenía dos cables que conectaban a una lámpara, ¿viste? Y ponía los dos cables adentro del agua y no prendía. Después le puso un sobrecito de sal y recién ahí prendió. Bien. Antiguamente, y ya que estamos, les comento un poco más, porque estas son las historias que uno quizás también ha hecho como experiencia. Buenas tardes. Hola, Juan. Yo no lo haría ni en pedo, pero bueno, él lo hizo. ¿Cómo anda? Yo les cuento lo que hacían otros, ¿eh? Jamás esto lo ha hecho, yo no lo hice nunca. Pero otros han hecho, por ejemplo, para regular las luces, ¿sí? De antes que venían incandescentes, lo que se hacía era como armar un potenciómetro de manera casera, ¿no? ¿Y cómo era la forma de armarlo de manera casera? Bueno, el neutro lo iba conectado derecho a las luces, y la fase y el retorno iban metidos dentro de una botella de agua, con agua, ¿sí? Agua con sales, no agua destilada, porque justamente tenía que ser conductora. Entonces, el muchacho que, digamos, que iba a accionar las luces y tenía que estar a cargo de eso, cuando quería que las luces ¡boom!, se prendieran más, lo que hacía era, con el agua, dentro del agua, tratar de acercar lo más posible, o directamente tocarlos, a la fase y el retorno. Entonces, si se tocaba el cobre, bueno, pasaba la corriente directo por ahí y se prendían con toda la potencia. Pero luego, si quería bajar la intensidad de las luces, lo que se hacía era desunirlos, ir corriéndolos a penita. Entonces ya empezaba a aparecer, la conducción ya se hacía a través del agua con las sales, ¿sí? Y empezaba a aparecer la resistencia típica del agua con el sal. Entonces, cuanto más se alejaban, más resistencia tenía, lo que hacía era que bajaba la intensidad y las luces se apagaban. Entonces uno lo acercaban y lo sacaban, y de esa manera regulaban la intensidad de las luces. Totalmente peligroso. Yo no sé si ustedes notan el peligro con el cual se trabajaba, porque aparte era directamente a 220 voltios. Hoy en día tampoco Antes se vivía mejor. ¿Cómo, Juan? Antes se vivía mejor, pasa eso. Sí. Se vivía con el peligro un poquito más, la adrenalina más arriba, ¿no? Bueno, eso hoy en día aparte tampoco podría ser realizable, porque ya lamparitas incandescentes no hay tantas y no vienen más. Las electrónicas no funcionan así. Aparte está totalmente prohibido y se debe haber quedado pegado más de uno haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, nada, qué sé yo.
Cosas que se hacían y que hoy en día quizás también en algunos casos se siguen haciendo, ¿sí? En algunas obras, por ejemplo, calentar el agua con electricidad es muy normal. Con un clavo y un cable armamos un calentador eléctrico, ¿bien? Pero de eso no vamos a hablar. Si alguno lo conoce, sepa que, y lo debe suponer, que está muy mal eso, porque se pueden quedar pegados tranquilamente. Bueno, volviendo un poquito al automático del tanque, ¿sí? Ahí está. Volviendo un poquito al automático del tanque, este tipo de circuito tampoco está habilitado por lo que ya estuvimos charlando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Aparte otra cosa, perdón, antes de que me vaya de este circuito. Esta llave, lo único que nos permite es pasar de manual a automático, ¿sí? Lo que tendríamos que encontrar sería una llave que tenga 3 posiciones, también, ¿sí? Para encontrar el punto cero, o sea, cuando no quiero ni manual ni automático, que también lo tenga. Pero me parece que el Crocodile a este tipo de llaves no la tiene. No la tiene. Así que no se los voy a poder presentar desde el Crocodile, ¿sí? Ahí tendrías que usar una llave, una 012 Verfbrain, ¿cómo es? Algo así, ¿no? Exactamente, ¿sí? Esa que tiene 3 puntos. Claro. Y la que queda en el medio y se queda neutral, se queda sin contacto. Te queda sin contacto, o sea, no... Yo tengo... Mirá, la instalación mía está hecha, sale de la caja, o sea, sale de la térmica de la caja, sí. Llega a fase neutro hasta la llavecita esa. De esa llavecita me sale el negativo, me sale al flotante del tanque y vuelve el mismo negativo al otro punto de la llave esa. Y la fase está puenteada. Bueno, lo que vos estás haciendo acá, a ver si te entendí, Aldo, que también otro tipo de circuito, pero que no deja de ser peligroso, y vamos a verlo por qué. Lo que vos haces ahí es este cable, En lugar de llevar, en vez de, a ver si te entendí. Claro, lo que haces es esto, cortás el neutro, ¿no? Claro, llevo el neutro al flotante en lugar de la fase. Está bien, pero te voy a comentar algo, y este es el problema de cortar el neutro en cualquier caso. Nunca dejas de tener potencial acá, nunca dejas de tener 220 voltios. No sé si te das cuenta el por qué. Cuando, mira, está apagado el motor. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Porque El motor la corriente... Bueno. Claro, ves que el potencial entra por acá, sigue por el motor, y este punto, de hecho, si vos le pusieras el buscapolo, ¿sí? Cuando está apagado, inclusive, o sea, cuando está apagado, este punto siempre tiene 220 voltios. Igual incluso hasta más peligroso eso que lo otro. Incluso es más peligroso. ¿Sí? Porque en automático tenés siempre corriente. Siempre tensión, ¿sí? Siempre tenés tensión. Claro. Entonces, ahí prendería y también tendrías los 220 voltios. O sea, el problema es que, aparte, como dice Juan también, es inclusive un poco más peligroso porque no dejas nunca de tener acá potencial, pero no soluciona el problema de que por acá estén los 220 voltios en el flotante. Claro, entonces tendría que invertirlo y hacer como está en la normativa, mandar la fase, como estaba armado el circuito anteriormente. Entonces vamos a ver cómo se debería hacer, ¿sí? Ahora, a ver si lo tengo acá, esperen que ya se les muestro. La forma... ¿Puede ser que se usen llaves termomagnéticas para hacer eso? No, derivar con un relay. Claro, pero bueno, miren, acá estamos. Acá estamos en el circuito, ¿sí? Acá lo tienen, mírenlo, véanlo, amíguense y díganme cómo es que funciona ese circuito. ¿Lo ven en la foto? Sí. ¿Qué les parece? Transformador. Acá tenemos un trafo. ¿Qué hace este trafo? Alimenta el relay. Te baja el voltaje de 220 a 24 o a 12. Exactamente. En nuestro caso debería ser 12 voltios, ¿sí? Para el flotante, este sería el flotante. Y el automático. ¿Bien? Entonces, miren qué interesante. Primero veamos un poquito el contactor. Sí, me quedan 7 minutos y medio. Bueno, veamos el circuito de potencia, ¿sí? Ahora vemos un poquito, vamos a verlo de a poco. Ahora nos metemos en el de control.
Viene la fase y viene el neutro. Bien, yo acá se los hice el contacto acá, pero bueno, uno debería hacerle la unión por lo menos en el borde. Pero viene fase y neutro. Llegan a estos contactos, que son los contactos de potencia, ¿sí? Y de acá sale al guardamotor, que el guardamotor, como estuvimos charlando, se conectan a estos 3 puntos, que son los 3 contactos de potencia. De abajo, ¿ven? De acá abajo siguen el circuito de potencia y va directamente al motor. ¿Está? Entonces, la potencia acá, el motor va a prender cuando estos contactos se accionen, cuando pase por el guardamotor y el guardamotor diga, che, está todo bien, dale para adelante, ahí va a accionar el motor y va a prender. ¿Sí? Ese sería el de potencia, que es relativamente simple, con 220 voltios. Ahora bien, ¿cómo hacemos el de control para que trabajemos no con 220 voltios, como necesita el motor, sino que estemos en 12 voltios, que es lo que nos dice la normativa que tiene que tener de seguridad para un tanque de agua? Bueno, conectamos el neutro, conectamos el fase a un transformador. Este transformador nos baja a 12 voltios. Y fíjense que ya uno de los polos va directamente a la bobina, ¿sí? Supongamos que es el neutro, ya acá deja de ser neutro esto. Ya deja de ser, porque este circuito se llama MVTS, que es de muy baja tensión sin tierra. Fíjense que acá la tierra deja de existir, porque ya pasamos a estar en un sistema aislado. ¿Bien? Bueno, no me voy a ir en el tema, pero es lo que estuvimos viendo el otro día. Cuestión es que uno va a la 2, ¿sí? Directamente. Y el otro, para que cierre el circuito, va al centro de esta llave selectora. ¿Bien? Uno con esta llave va o para el flotante, o sea, lo deja en automático, que era lo que hablábamos recién, o directamente va para la parte manual. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. En 12 voltios, fíjense, cuando yo acciono para la parte automática, ahora sí, se va al flotante. El flotante, supóngase que este era para el tanque de agua, ¿sí? Entonces cuando el tanque de agua baja, tac, acá pega este contacto del común, se viene hasta acá, se va hasta el guardamotor, al contacto normal cerrado del guardamotor de arriba, ¿sí? Y si está todo bien, el guardamotor no acciona, entonces está cerrado con este otro contacto, que se va a la bobina del contactor y le dice, bueno, accionate para que el motor prenda. Entonces cuando se acciona la bobina, se energiza, pega y prende el motor. ¿Eso ¿Sí? tenía que poner un cable aparte o ya viene todo para conectarse? ¿Qué cable de qué cosa, Juan? De la bobina al normal cerrado. Esto no, hay que ponerlo uno. Claro, tenés que ponerlo vos. Porque te viene el contactor y el guardamotor aparte. ¿Sí? No, sí, pero te digo, como por ejemplo tenés los 3 cobres ahí, que me imagino que te debe pasar todos los cables de potencia. No tiene ninguno para que vaya de la bobina a esa parte, ¿no? El relé. No, hay algunos que por ahí, algunos contactores que ya vienen con guardamotores que directamente esta parte la evitan. ¿Sí? Pero bueno, si uno compra, que es lo más común, comprar el contactor y el guardamotor aparte, lo tiene que hacer esta conexión así. ¿Sí? Después se pueden encontrar con un montón de... ¿Es lo mismo que el relevo térmico o es otra cosa? Es el relevo térmico. Este guardamotor, que uno le llama guardamotor, de manera un poco, digamos, qué sé yo, coloquialmente, es un relevo térmico. ¿Sí? Hoy hablábamos que el relevo térmico es porque este relé acciona los contactos de manera de térmica, cuando hay temperatura. Entonces, si por acá adentro hay una temperatura determinada que se está dando porque hay mayor corriente de la que debería pasar, o sea, hay mayor corriente de la que yo le configuré en esta perillita. Claro. ¿Sí? Esta perillita de la corriente se configura dependiendo del motor que yo le vaya a conectar. ¿Tá? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un HP, sé que voy a andar en 3, y piquito amperes, bueno, lo pongo más cerca de 4 amperes, porque sé que hasta esa corriente el motor puede tomar y va a estar todo bien. Ahora, si se llega a pasar de corriente porque se trabó, porque X cosa, acá va a generar una temperatura determinada que va a hacer que este relé se accione y desconecte estos contactos normales cerrados. Al desconectar estos contactos y pasar a estar abierto, desenergiza la bobina del contactor y frena el motor. Estos contactos se despegan y frenan el motor. ¿Sí? Bueno, Sí, los escucho. una pregunta, ¿no? Dale.
¿Esto se podría hacer con una termomagnética y un diferencial, no? ¿Qué parte querés hacer contame un poquito más. No, la parte del, como sería un automático, digo, para el motor. No es automático con termomagnética y diferencial, solo. Ajá. La termomagnética y el diferencial son protecciones. No son interruptores de acción. ¿Sí? No, pero con el flotante del agua, digo yo. Sí, pero ¿cómo lo haces? ¿Qué me querés decir? A ver, le pones directamente 220 voltios acá, pero protegido por una termomagnética y un disyuntor. Claro, una cosa así. A ver, punto número 1. Todo tiene que estar protegido por termomagnética y disyuntor. No hay discusión ahí. ¿Sí? O sea, todo circuito en 220 voltios que vaya a meter a mi casa tiene que tener su termomagnética y su diferencial. ¿Bien? Ahora, como yo estoy trabajando en 12 voltios, aparte, la norma me dice, ponele 12 voltios de un circuito MBTS. ¿Sí? O sea, bajalo con un trafo y andate en 12 voltios, por seguridad. Claro, quedaría fuera de la norma, en realidad sería, ¿no? Claro, no está fuera de la norma. Ahora, vos me decís, che, tengo un disyuntor, estoy todo protegido, sí. Y a esto le mando 220 voltios. Sí, le podés mandar 220 voltios. Ahora, la idea es que no te pegue la patada nunca a vos. Bueno, viste que hay. ¿Sí? Te venden unos kits de automático de tanque que Sí. te agregan todo, incluyendo el diferencial y la termomagnética. Sí. Todo está de man, básicamente, ¿no? Lo que pasa es, a ver, lo que yo O siempre sea, les digo. no saca ni el transformador, todo lo que está acá está, pero además le agregan la térmica y el. No, acá arriba tiene una térmica y un diferencial. Ojo que yo acá el circuito se lo corté, digamos, viniendo de una térmica y un diferencial. O sea, algo que les quiero decir es que siempre la térmica y el diferencial va en 220 voltios. En la misma caja, no. ¿Cómo? En la misma caja, no. No. Esto es un circuito que viene de alguna línea, protegida Claro, por sí, térmica y sí. diferencial. ¿Sí? Corta.